¡Feliz año 2021! En este año nuevo me he propuesto ser un poco más organizada y por eso realicé un bonito organizador de Among Us. Tú puedes utilizarlo como un dulcero para tu fiesta de cumpleaños o como un regalo para un ser querido. O llévalo a la escuela como una lapicera. ¿Te gusta? Está bonito. Está hecho con botella. Para hacer este lindo impostor, recorté la parte lisa de la botella con un cúter o tijera. Esta parte fue la que utilicé en el video anterior de esferas de Among Us. Te invito a verlo al terminar este video. Ahora lo aparté y utilicé el resto. Corté la parte cercana a la tapa, la cual será la cabeza de nuestro tripulante. Dibujé sus piecitos en la parte inferior de la botella. Corté con un cúter hasta donde pude, pero la parte de abajo es muy dura, así que quemé el cúter para cortarlo más fácilmente. Con papel higiénico, hojas o periódico realizaremos cartapesta. Esta es una técnica que utiliza trozos de papel cortados a mano unidos mediante una mezcla de pegamento y agua. Eso ayudará a darle una mejor forma a nuestro muñequito, así como ayuda a endurecerlo. Para unir los piecitos utilicé 3 capas de cinta de papel o masking tape y luego lo recubrí con cartapesta. Para hacer más redondeada la cabeza del impostor, utilicé un globo, lo inflé y lo dejé amarrado unos momentos para que fuera más circular y lo volví a hacer pequeño hasta que pudiera entrar en la parte superior de la botella y quedara muy bien. Lo recubrí todo con mucha cartapesta. Le di varias capas de papel higiénico sobre toda la cabeza. Al resto del cuerpo solo le di 2 capas y la última la hice con hojas de papel reciclado. Lo pinté todo de color rojo. Tú puedes pintarlo de tu color favorito. Dime en los comentarios cuál es. Con cartón de pizza realicé y recorté 2 círculos. Si te gustan las manualidades con reciclaje, te invito a suscribirte para ver más ideas en este canal. En las tarjetas también te recomiendo algunas de las que ya he hecho. Estos círculos los pegué dentro de la cabeza y de las piernas. Luego recubrí todo por dentro con foamy abrillantado de color negro. Para que se abra y se cierre la boca de nuestro impostor, pegaré una bisagra, cortando con un cúter un pedacito de la cabeza y un pedacito de la espalda. Ahora podemos abrirlo y cerrar, ¡sí! Nos falta nuestro visor. Te dejaré las plantillas en la cajita de descripción, de acuerdo a una botella de 3 litros. Copié lo de las plantillas en un foamy de color blanco. Lo corté y dibujé el resto con ayuda de las plantillas. Ahora a pintar. Para lograr el azul mezclé estos colores: negro, celeste, pastel, azul y blanco. Se me fue la luz, pero avancé a pintar con la luz del celular e hice una batizón. Para el color de en medio del visor combiné estos colores y con ayuda de las plantillas pinté para que me saliera todo más exacto. Para el centro solo pinté un óvalo de color blanco y un puntito. También corté la plantilla del contorno del visor y la calqué y recorté en foamy negro abrillantado. La misma plantilla la copié en acetato para simular el cristal del visor. Ahora sí, pegaremos el visor, luego el acetato y por último el contorno del visor. ¡Qué bonito! Ya va agarrando forma de tripulante, pero nos falta su mochilita. Exacto, su mochilita. La puedes hacer con fieltro o foamy. Yo la hice con foamy, pero como no tenía rojo, lo hice en blanco y luego lo pinté. Para esto hay que realizar un prisma rectangular. Igual te dejo la plantilla en la descripción. Yo busqué objetos con figuras rectangulares y fui probando hasta ver uno que quedara adecuado al tamaño del tripulante. Mi lija fue la escogida y esta fue la base de la mochilita. Recorté y uní todas las partes con silicón. Ahora haremos los dientes de nuestro impostor, porque ahorita está chimuelo.
También te dejaré la plantilla en la descripción. Para esto utilicé foamy blanco. Medí el diámetro de la boca, fueron casi 11 centímetros y le saqué su perímetro. Hice 2 tiras, su largo medía un poco más, ya que es mejor que nos sobre a que nos falte, y de alto 5 centímetros. Uno para la tira que nos ayudará a sostener los dientes, 1.5 para la tira de dientes, uno donde pegaremos abajo y 1.5 para los dientes. Fui midiendo de centímetro en centímetro para hacer los dientes triangulares. 1 centímetro, otro y arriba. 1 centímetro, otro y arriba. Y fui uniendo los puntos para marcar triángulo. Fue muy divertido hacer un confeti de triángulos. Con foamy negro oculté la tira blanca que sostendrá los dientes. También puedes pintarla de color negro. Recorté y pegué la mandíbula del tripulante. Para hacer la lengua, utilizaré la parte trasera de un trabajo encuadernado. Tú puedes utilizar cartulina o acetato. Lo pegaré en el paladar para que cuando se abra salte la lengua como un verdadero impostor. Blanqueé los dientes para eliminar las marcas de las medidas. ¡Y listo! Estoy tan emocionada, se ve tan hermoso, la verdad que me encanta, me fascina. Si eres fan de las manualidades temáticas y del reciclaje, te invito a suscribirte y activar la campanita para que cada semana recibas ideas creativas y únicas que te ayudarán a inspirarte y a hacer manualidades increíbles. Si te gustó este video, te recomiendo estos otros videos de manualidades temáticas de Among Us y estos otros videos de manualidades con reciclaje. No olviden que los quiero muchísimo. Muchas gracias por todo su apoyo.